Hola, bienvenidos a este refuerzo de la clase 1 del ODN 213, Metabolismo Normal y Patológico. Soy el asistente del Dr. Forero y espero esto les sirva como base para el estudio de sus pruebas. En esta diapositiva abordamos una pregunta clave. ¿Por qué puede ser causada una acumulación intracelular, o AI? La acumulación intracelular puede tener distintas etiologías, y aquí se resumen tres causas principales. Trastornos metabólicos, que alteran el equilibrio normal de producción y degradación de sustancias dentro de la célula. Anomalías intrínsecas de la función celular, muchas veces ligadas a enfermedades genéticas que afectan enzimas o mecanismos de transporte celular. Fuentes exógenas, como toxinas o agentes infecciosos que ingresan desde el exterior y se acumulan al no poder ser degradados. Es importante destacar que las sustancias acumuladas pueden o no ser perjudiciales, dependiendo del contexto y del tipo de sustancia. A la derecha vemos un esquema que ilustra cómo estos procesos pueden llevar a una cascada de eventos fisiopatológicos. Partimos de factores como la genética, la ingesta calórica y la actividad física reducida, que contribuyen a la adiposidad visceral. Esto desencadena la activación de rutas como aumento de especies reactivas de oxígeno, ROS, activación de enzimas proinflamatorias, como LOX, alteraciones hormonales mediadas por adipocinas, y liberación de ácidos grasos libres, que afectan directamente la captación de glucosa y la acción de la insulina. Todo esto confluye en tres grandes consecuencias celulares: inflamación crónica, activación hormonal anómala y resistencia a la insulina. La consecuencia final es el desarrollo del síndrome metabólico, que se vincula con enfermedades como la diabetes tipo 2, T2DM, y las enfermedades cardiovasculares, CVDs. Este modelo nos ayuda a entender cómo una alteración a nivel celular puede tener repercusiones sistémicas graves. En esta diapositiva analizamos las interpretaciones de las acumulaciones intracelulares o AIS, enfocándonos particularmente en sus vías de señalización celular. A la izquierda, observamos un esquema que representa cómo la acumulación de lípidos, especialmente triglicéridos, TAG, y ácidos grasos no esterificados, NEFA, puede alterar profundamente la fisiología celular. Esta sobrecarga lipídica lleva a alteraciones mitocondriales, como el aumento del estrés oxidativo y la disfunción en la producción de ATP. Formación de especies lipotóxicas, como los diacilgliceroles, DAC, y ceramidas. Aumento de especies reactivas de oxígeno, TROS, y estrés del retículo endoplasmático. Todo este contexto genera un estado de estrés oxidativo crónico y activa rutas de señalización inflamatorias, como NFB o NRF2, que culminan en daño hepático. Este daño puede activar células estrelladas hepáticas y contribuir a la progresión hacia enfermedades hepáticas más severas como la fibrosis. Ahora, si nos movemos a la imagen de la derecha, tenemos un ejemplo de señalización intracelular en un contexto diferente: el de los linfocitos T. Este esquema se centra en cómo el calcio, K superíndice 2, actúa como un segundo mensajero clave. La activación del receptor T genera una cascada que involucra proteínas como PLC, IP3, y el canal STIM1/ORAI, que facilita la entrada de calcio desde el espacio extracelular. El aumento de K superíndice 2 en el citosol se traduce en activación de factores de transcripción como MFAT, que migran al núcleo para inducir la producción de citoquinas y otras respuestas inmunes. Ambos ejemplos, aunque en contextos distintos, hepático e inmune, ilustran cómo las acumulaciones intracelulares alteran el balance normal de la célula y activan vías de señalización que pueden tener consecuencias patológicas importantes. Así, las AIS no solo son manifestaciones morfológicas, sino que tienen profundas implicancias funcionales y moleculares dentro de la célula. En esta diapositiva abordamos el concepto de acumulaciones intracelulares, también conocidas como AIS. Estas se definen como la acumulación en cantidades anormales de sustancias normales o potencialmente perjudiciales, y se producen como consecuencia de alteraciones metabólicas dentro de la célula. Es importante destacar que estas acumulaciones pueden ser transitorias y reversibles, o bien permanentes, dependiendo de la causa y de la capacidad de la célula para degradar o eliminar las sustancias acumuladas. En el esquema central, vemos cómo las AIS pueden clasificarse en tres grandes grupos. Acumulación de constituyentes normales del metabolismo celular, como grasas, ejemplo clásico, hígado graso; proteínas, carbohidratos. Estas ocurren cuando hay un exceso de aporte, una disminución en su utilización o una alteración en su degradación. Acumulación de sustancias anormales del metabolismo celular anormal, que incluyen
Enfermedades de almacenamiento lisosomal, donde la célula no puede degradar ciertos compuestos debido a la falta de enzimas específicas. Errores innatos del metabolismo, de origen genético, que también impiden el procesamiento normal de ciertas sustancias. Acumulación de pigmentos, que pueden ser endógenos, como la lipofuscina, melanina o la hemosiderina. Exógenos, como el carbón inhalado en los pulmones, típico de trabajadores expuestos a contaminación industrial. Este esquema nos ayuda a entender que las AIS no son un fenómeno aislado, sino que pueden reflejar múltiples disfunciones celulares y tienen implicancias clínicas relevantes dependiendo del tipo de sustancia y del tejido afectado. Ahora abordamos un tipo específico de acumulación intracelular: la acumulación excesiva de constituyentes normales, con foco en el cambio graso hepático, también conocido como esteatosis. La enfermedad del hígado graso no alcohólico, o NAFLD por sus siglas en inglés, es actualmente la principal causa de enfermedad hepática crónica a nivel mundial. Desde el punto de vista clínico y patológico, se define como la acumulación de grasa en más del 5% de los hepatocitos, en ausencia de causas secundarias de esteatosis como el consumo de alcohol o ciertos fármacos. Esto quiere decir que para ser considerada NAFLD, no debe haber consumo significativo de alcohol. Es decir, más de 30 gramos diarios en hombres o más de 20 en mujeres, ni uso de medicamentos conocidos por inducir acumulación de grasa en el hígado, como amiodarona, tamoxifeno o esteroides. A la derecha, el esquema muestra distintas condiciones fisiopatológicas que pueden favorecer esta acumulación de triglicéridos dentro del hepatocito. Condiciones como caquexia, etanol, hipoxia, desnutrición o toxinas, aumentan la disponibilidad de ácidos grasos libres y favorecen su esterificación a triglicéridos. Además, disminuye la oxidación de estos ácidos grasos y hay un menor ensamblaje de lipoproteínas, lo que dificulta su eliminación, perpetuando la acumulación intracelular. Todo esto se traduce en un acúmulo de lípidos que altera la función hepática y puede progresar a esteatohepatitis, fibrosis o incluso cirrosis. Esta acumulación excesiva, aunque inicialmente reversible, si se sostiene en el tiempo, puede convertirse en una alteración patológica permanente con alto impacto en la salud pública. Para esta diapo exploramos con mayor profundidad el concepto de hígado graso o esteatosis hepática, una condición cada vez más frecuente a nivel mundial. Lupa hacia la izquierda a la izquierda, observamos un esquema que resume cómo ocurre la acumulación de lípidos dentro del hepatocito. Existen diferentes rutas por las que los ácidos grasos libres ingresan al hígado, ya sea desde la dieta o desde el tejido adiposo. Estos ácidos grasos pueden ser oxidados para producir energía, convertidos en productos intermedios como acetato, cuerpos cetónicos o fosfolípidos, o bien esterificados para formar triglicéridos, que se acumulan si no se exportan eficientemente en forma de lipoproteínas. Cuando este balance se rompe, por ejemplo, por exceso de ingreso o disminución de exportación, se acumulan grasas en el hepatocito y aparece la esteatosis. A la derecha, se muestra la progresión clínica de la enfermedad hepática grasa no alcohólica, NAFLD. En un hígado sano, los hepatocitos tienen una estructura normal y no presentan acumulación lipídica. En NAFLD, se observan gotas de grasa dentro de las células, pero sin inflamación. Esta etapa es reversible si se corrige el origen metabólico. En casos más avanzados, puede aparecer NAS o esteatohepatitis no alcohólica, donde se suma inflamación y daño celular. Aunque aún puede ser reversible, ya hay un mayor riesgo de progresión. Finalmente, si el daño persiste, se desarrolla cirrosis, con fibrosis extensa, formación de nódulos y pérdida de función hepática. Esta etapa ya es irreversible y conlleva alto riesgo de falla hepática o hepatocarcinoma. Este recorrido progresivo destaca la importancia del diagnóstico temprano y de las intervenciones preventivas, especialmente en pacientes con factores de riesgo como obesidad, resistencia a la insulina o dislipidemias. Profe, pero voy a ser cirujano dentista. ¿Esto para qué me sirve? Pues si vemos esta diapositiva exploramos una relación quizás no tan evidente, pero cada vez más respaldada por la evidencia científica. La conexión entre el colesterol, las enfermedades cardiovasculares y la odontología. Diversas investigaciones han demostrado que las infecciones orales crónicas, como las periodontitis, no solo afectan la cavidad bucal, sino que tienen impacto sistémico. Esto se debe a que las bacterias y los mediadores inflamatorios que se liberan desde el tejido periodontal pueden entrar al torrente sanguíneo y contribuir a la inflamación sistémica, lo que acelera procesos como la aterosclerosis. A la izquierda,
vemos un artículo que revisa cómo las infecciones orales se relacionan con enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas, enfocándose en nuevas herramientas como la fenómica para entender estos vínculos complejos. El segundo artículo en el centro de la diapositiva tiene un título muy claro: De los dientes a un evento coronario. Aquí se explica cómo la enfermedad periodontal podría incluso desestabilizar placas ateroscleróticas, aumentando el riesgo de infarto. Finalmente, abajo, otra revisión de estado del arte profundiza en cómo la salud oral afecta la salud cardiovascular, y viceversa. Este conjunto de evidencia refuerza la idea de que el tratamiento de enfermedades periodontales no es solo un tema estético o funcional, sino una verdadera estrategia de prevención cardiovascular. Como profesionales de la salud bucal, es fundamental entender este vínculo sistémico y promover un enfoque preventivo e interdisciplinario, trabajando en conjunto con medicina general, nutrición y cardiología. Ahora revisamos otro tipo de acumulación intracelular: las acumulaciones de proteínas. Estas son menos frecuentes y menos evidentes morfológicamente que las acumulaciones de lípidos, pero igualmente importantes desde el punto de vista patológico. Estas acumulaciones pueden producirse por dos mecanismos principales. Porque las células reciben un exceso de proteínas del entorno, como ocurre en la proteinuria, donde los túbulos renales reabsorben grandes cantidades de proteínas filtradas. O bien porque las propias células sintetizan cantidades anormales o defectuosas de proteínas que no pueden ser procesadas ni eliminadas adecuadamente. Entre los ejemplos más representativos encontramos proteinuria, como mencionamos, en el contexto de daño glomerular. Cuerpos de Russell, que son inclusiones intracitoplasmáticas compuestas por inmunoglobulinas acumuladas dentro del retículo endoplasmático de células plasmáticas. La deficiencia de 1-antitripsina, una proteína mal plegada que se acumula en el hígado y puede llevar a hepatitis neonatal o cirrosis. Y los cuerpos de Mallory, también conocidos como cuerpos de Mallory-Denk, que son agregados proteicos citoplasmáticos típicos en hepatopatías alcohólicas. A la derecha, las imágenes de microscopía muestran ejemplos de estas acumulaciones en verde, con el núcleo teñido en azul. Son una visualización directa de cómo estos procesos pueden observarse al nivel celular. En conjunto, estas acumulaciones proteicas representan alteraciones del metabolismo intracelular que, si persisten, pueden inducir daño celular, inflamación y muerte celular. En esta diapositiva abordamos un ejemplo clínico clásico de acumulación intracelular de proteínas: el síndrome nefrótico causado por proteinuria. Bajo condiciones normales, el glomérulo renal filtra pequeñas cantidades de proteínas, como la albúmina, que son rápidamente reabsorbidas en los túbulos contorneados proximales mediante pinocitosis. Este proceso está mediado por un complejo receptor formado por megalina y cubilina, que permite la internalización de las proteínas hacia el interior del túbulo. Una vez dentro de la célula tubular, estas vesículas se fusionan con los lisosomas, donde las proteínas son degradadas eficientemente. Sin embargo, cuando hay una pérdida masiva de proteínas por el glomérulo, como ocurre en el síndrome nefrótico, este mecanismo se sobrecarga. La célula tubular intenta compensar, pero el exceso de albúmina lleva a la acumulación intracitoplasmática de proteínas no degradadas. Este fenómeno se traduce en la aparición de gotitas rosadas e hialinas en el citoplasma, observables al microscopio en cortes histológicos. Estas inclusiones son evidencia directa de una acumulación patológica de proteínas dentro de las células epiteliales renales. Las imágenes a la derecha ilustran este proceso. En la figura superior vemos cómo la albúmina es reabsorbida por pinocitosis en el túbulo proximal y transferida a los lisosomas. En la figura inferior se esquematiza el exceso de albúmina reabsorbida y acumulada en la célula tubular. Este tipo de daño celular no solo es un marcador de enfermedad renal, sino también un factor agravante del deterioro tubular, contribuyendo a la progresión de la enfermedad. Como podemos observar, las acumulaciones intracelulares de proteínas también pueden observarse en el contexto odontológico. Aunque son mucho menos frecuentes que las acumulaciones lipídicas, ciertos casos clínicos han documentado estas alteraciones en tejidos dentales o periodontales. El primer artículo presenta un caso de periodontitis apical con cuerpos de Russell, que son inclusiones intracitoplasmáticas formadas por inmunoglobulinas acumuladas en células plasmáticas. Este hallazgo sugiere una respuesta inmunitaria exacerbada y crónica en la zona de inflamación periapical. En la parte inferior izquierda, otro estudio reporta cuerpos de Russell en la pulpa dental de dientes permanentes humanos. Esto indica que incluso tejidos dentales aparentemente protegidos pueden experimentar acumulaciones proteicas en condiciones inflamatorias persistentes. Y el tercer artículo relaciona la deficiencia de 1-antitripsina con periodontitis.
Esta condición genética afecta la capacidad del organismo para controlar proteasas, lo que predispone a daño tisular, incluida la pérdida ósea en el periodonto. Esto conecta directamente una alteración sistémica de metabolismo proteico con consecuencias clínicas en cavidad oral. Estos hallazgos subrayan la importancia de considerar a las AI no solo como fenómenos celulares abstractos, sino como manifestaciones clínicas concretas que pueden aparecer también en la práctica odontológica. En continuidad con lo que vimos sobre acumulaciones intracelulares de proteínas, ahora abordamos otro tipo específico: las acumulaciones de glucógeno, o AI de glucógeno. Estas están asociadas a alteraciones en el metabolismo de la glucosa o del propio glucógeno, y pueden ser el resultado tanto de enfermedades adquiridas como de trastornos genéticos. Por ejemplo, en casos de diabetes mellitus mal controlada, el glucógeno puede acumularse de forma anormal en tejidos como el epitelio tubular renal, los miocitos cardíacos y las células beta de los islotes de Langerhans. Además, existen trastornos hereditarios conocidos como glucogenosis, donde por efectos enzimáticos específicos, el glucógeno no puede ser degradado adecuadamente. Como resultado, se acumula en las células de manera patológica, afectando su función. A la derecha vemos un esquema de la gluconeogénesis, el proceso metabólico inverso a la glucólisis, donde se sintetiza glucosa a partir de precursores no glucídicos. Alteraciones en este ciclo, por deficiencia de alguna enzima clave, también pueden contribuir a la acumulación de metabolitos intermedios, incluyendo glucógeno. Así como las acumulaciones proteicas que vimos anteriormente, como la deficiencia de alfa-1 antitripsina o los cuerpos de Russell, reflejan una disfunción celular en el manejo de proteínas. En este caso vemos cómo la disregulación del metabolismo energético puede llevar a acumulaciones citoplasmáticas de glucógeno, visibles histológicamente y con consecuencias clínicas graves. Ambos tipos de acumulaciones proteicas y glucogénicas son ejemplos de cómo la célula responde frente a un exceso de carga metabólica o a fallas en su maquinaria degradativa. Siguiendo con nuestra revisión de las acumulaciones intracelulares, ahora pasamos a un tipo muy particular: la acumulación de calcio, que a diferencia de las anteriores, no es intracelular estrictamente hablando, pero sí representa un depósito patológico intratisular que se puede observar al microscopio o incluso a simple vista, como vemos en la imagen de esta diapositiva. Existen dos mecanismos bien diferenciados. Por un lado, tenemos la calcificación distrófica, que se da en tejidos previamente lesionados. Es decir, el tejido ya está dañado, por ejemplo, por necrosis o aterosclerosis, y sobre ese daño se depositan sales de calcio. Esto puede comprometer funciones vitales, como ocurre en la válvula aórtica calcificada, donde la rigidez genera una sobrecarga que eventualmente lleva a hipertrofia del ventrículo izquierdo. Por otro lado, la calcificación metastásica ocurre en tejidos sanos, pero bajo condiciones sistémicas de hipercalcemia, como en el hiperparatiroidismo o en ciertos cánceres óseos. Aquí el problema no es el daño tisular previo, sino el desbalance metabólico que favorece la precipitación de calcio en lugares tan diversos como los riñones, los pulmones o la mucosa gástrica. Ahora bien, si observamos con más detalle lo que implica esta acumulación de melanina, veremos que no siempre es patológica. La acumulación de melanina es una respuesta fisiológica en procesos como la protección frente a radiación UV, actuando como un escudo antioxidante en los queratinocitos. Sin embargo, cuando se produce una sobreproducción o acumulación anormal, podemos observar condiciones clínicas como hiperpigmentaciones postinflamatorias, donde los macrófagos dérmicos fagocitan melanina liberada tras daño epidérmico. Melanosis reactiva, en cavidad oral por irritantes crónicos como el tabaco. Y en algunos casos, la pigmentación persistente puede ser signo de patologías sistémicas, como la enfermedad de Addison, donde hay un aumento de ACTH que estimula también a los melanocitos. En la imagen a la derecha, se comparan distintos mecanismos celulares que los melanocitos usan para entregar la melanina a los queratinocitos. Desde la citofagocitosis, donde el queratinocito literalmente engulle parte del melanocito, hasta la exofagocitosis, donde melanosomas cargados de pigmentos se liberan hacia el entorno extracelular. Cada uno de estos mecanismos puede variar según el tipo de piel, estado inflamatorio y localización anatómica. Continuando con los pigmentos endógenos, dejamos atrás la melanina, de origen tirosínico, y nos enfocamos ahora en los pigmentos derivados de hemoproteínas, siendo el más relevante la hemosiderina. La hemosiderina es un pigmento de color amarillo dorado a pardo que se forma a partir de la degradación de la hemoglobina en los macrófagos, especialmente después de hemorragias, tanto grandes como microscópicas. Representa un depósito intracelular de ferritina agregada,
es decir, una forma de almacenamiento de hierro. Ahora bien, es importante distinguir entre su presencia fisiológica y patológica. Visto grueso negro, en condiciones normales, es esperable encontrar pequeñas cantidades de hemosiderina en fagocitos mononucleares de la médula ósea, el bazo y el hígado. Estos órganos tienen una alta tasa de recambio eritrocitario. Por lo tanto, su presencia no implica necesariamente enfermedad. Pero en contextos de hemorragia crónica, congestión venosa prolongada o hemólisis masiva, la hemosiderina puede acumularse de forma patológica en tejidos donde no debería estar, generando una condición llamada hemosiderosis. Esta acumulación puede incluso interferir con la función del órgano si es muy extensa, como ocurre en la hemocromatosis secundaria. Las imágenes a la derecha muestran claramente células teñidas con técnicas como Wright-Hemsa, donde se observan macrófagos cargados de pigmento. Estas tinciones nos permiten identificar estas acumulaciones en biopsias o frotis. Así como la melanina indicaba una activación o transferencia desde los melanocitos, aquí la presencia de hemosiderina nos habla de procesos previos de daño vascular o eritrocitario, lo cual es clave para interpretar lesiones y para correlacionar con el contexto clínico del paciente. Para cerrar el grupo de pigmentos endógenos, revisamos ahora un pigmento muy característico del envejecimiento celular: la lipofuscina, también conocida como el pigmento de desgaste. A diferencia de la hemosiderina, que se relaciona con hemorragias, o de la melanina, que cumple funciones fotoprotectoras, la lipofuscina es más bien un residuo metabólico. Se trata de un material granular, insoluble intracelular, de color amarillo parduzco que se acumula progresivamente en tejidos postmitóticos como el corazón, hígado y cerebro, especialmente con la edad o en condiciones de atrofia. La clave aquí es que se forma por la digestión lisosomal incompleta de componentes celulares autófagos o fagocitados. En otras palabras, la célula intenta degradar estructuras dañadas, pero el proceso no es totalmente eficiente, y estos residuos no degradables se acumulan como gránulos autofluorescentes. En la imagen de la derecha podemos observar lipofuscina en neuronas humanas, tanto teñida con PAS como bajo microscopía de fluorescencia, donde brilla con un tono dorado característico bajo luz UV. Este tipo de acumulación no suele ser patológica en sí misma, pero refleja el estado funcional y metabólico de la célula. Por eso, se le considera un biomarcador del envejecimiento celular y, en algunos estudios, incluso un indicador de estrés oxidativo acumulado. Con esto, completamos el grupo de pigmentos endógenos: melanina, hemosiderina y ahora lipofuscina, cada uno con un origen, función y valor diagnóstico diferente, pero todos compartiendo la característica de acumularse dentro de la célula cuando sus mecanismos de control o eliminación fallan. Después de revisar los principales pigmentos endógenos como la melanina, la hemosiderina y la lipofuscina, damos paso ahora a las acumulaciones de pigmentos exógenos, es decir, sustancias que provienen del exterior del organismo y que, una vez inhaladas o introducidas en los tejidos, pueden permanecer acumuladas e incluso causar enfermedad. En esta diapositiva nos enfocamos en los pigmentos inhalados, particularmente aquellos que ingresan por vía respiratoria en forma de polvo industrial o contaminantes ambientales. El primer grupo destacado corresponde a las neumoconiosis, un conjunto de enfermedades pulmonares causadas por la inhalación crónica de partículas minerales como el sílice, asbesto, hierro o bario. Estos casos son típicos en trabajadores expuestos a polvo, como en minas, fábricas de cemento, industria textil o cerámica. Las partículas alcanzan los alvéolos y son fagocitadas por macrófagos, pero al no poder eliminarlas, estos terminan generando fibrosis pulmonar progresiva. El segundo ejemplo es la antracosis, que afecta principalmente a mineros del carbón, pero también puede verse en personas que viven en ambientes urbanos muy contaminados. Aquí, las partículas de carbono se depositan en los pulmones, generando manchas negras visibles macroscópicamente, como se observa en la imagen inferior, y también bajo el microscopio. En ambas condiciones, el organismo intenta manejar el material inhalado a través de macrófagos, pero si la carga supera su capacidad de respuesta, se genera una acumulación patológica permanente, que puede comprometer la función respiratoria e incluso predisponer a neoplasias o insuficiencia pulmonar. Este tipo de pigmentación no tiene función fisiológica, a diferencia de la melanina o la hemosiderina. Su presencia siempre es un marcador de exposición ambiental o laboral, y por lo tanto, un hallazgo clínico con importante valor epidemiológico. Cuando hablamos de tatuajes, hablamos de pigmentos que son introducidos directamente en la dermis, donde quedan atrapados en los macrófagos dérmicos.
La permanencia de estos pigmentos se debe justamente a que el organismo no logra eliminarlos completamente, por lo que se genera una acumulación intracelular de largo plazo. En la tabla de esta diapositiva, extraída de una revisión sobre complicaciones médicas de los tatuajes, vemos la variedad de compuestos químicos usados según el color. Muchos de ellos incluyen metales pesados como el cadmio, cromo, plomo o mercurio, que pueden tener efectos tóxicos o alergénicos. Óxidos metálicos como el óxido de hierro o el dióxido de titanio. Y compuestos orgánicos como colorantes azoicos o derivados del alquitrán. Aunque en la mayoría de los casos los tatuajes no generan complicaciones, estos pigmentos pueden desencadenar reacciones locales o sistémicas, como dermatitis por contacto, granulomas, reacciones de tipo sarcoideo, e incluso interferencia con estudios por imagen como la resonancia magnética, por la presencia de metales ferromagnéticos. Desde el punto de vista patológico, los pigmentos del tatuaje son un claro ejemplo de acumulación exógena estable, donde la célula no los degrada ni los expulsa, sino que simplemente los retiene como material inerte. Después de recorrer una amplia variedad de acumulaciones intracelulares, grasas, proteínas, pigmentos, calcio, glucógeno, tanto endógenos como exógenos, es importante detenernos un momento para reconocer que no todas las agregaciones intracelulares son anormales o patológicas. En esta diapositiva presentamos ejemplos de lo que podríamos llamar agregados intracelulares normales o fisiológicos, estructuras que forman parte esencial de la organización celular. Cuerpos nucleares PML, por ejemplo, son complejos proteicos dentro del núcleo que participan en procesos de reparación del ADN, regulación de la transcripción y defensa antiviral. No representan acumulación patológica, sino estructuras funcionales altamente dinámicas. También están los ribosomas, que aunque pueden considerarse como agregados, son complejos altamente organizados de proteínas y ARN ribosomal, esenciales para la síntesis de proteínas. Y los exosomas, vesículas extracelulares originadas en endosomas, formadas por ácidos nucleicos, proteínas y lípidos, que cumplen funciones clave en la comunicación intercelular. Hoy son foco de intenso estudio en cáncer, inmunología y diagnóstico molecular. A la derecha vemos una imagen de microscopía que compara una agregación intracelular de IgG con el total de IgG presente en una célula. Este tipo de experimentos nos ayuda a diferenciar entre una concentración funcional de biomoléculas y una acumulación disfuncional o tóxica. Siguiendo con las agregaciones intracelulares fisiológicas, en esta diapositiva nos enfocamos específicamente en los cuerpos nucleares PML o PML Nuclear Bodies. PML hace referencia a la proteína de leucemia promielocítica, descubierta por su rol clave en la translocación cromosómica que ocurre en la leucemia promielocítica aguda. Sin embargo, en condiciones normales, esta proteína forma estructuras nucleares altamente organizadas, los PML-NBS, que cumplen funciones esenciales para la célula. Los cuerpos nucleares PML no son depósitos patológicos, sino plataformas funcionales donde convergen procesos como la detención del ciclo celular en respuesta a daño del ADN, la reparación genómica, la regulación de la apoptosis, y mecanismos como el alargamiento alternativo de telómeros, importante en células madre y en algunos tipos de cáncer. En la imagen central se ilustra cómo estas estructuras pueden formarse o degradarse. A la izquierda vemos el proceso de degradación inducida por arsénico trióxido, ASO, un tratamiento usado justamente en leucemia promielocítica. A la derecha, observamos la biogénesis de los cuerpos PML, a partir de la asociación de la proteína con otras moléculas reguladoras. Este ejemplo es clave porque nos recuerda que, aunque hablamos de agregados intracelulares, en muchos casos son estructuras funcionales esenciales para el mantenimiento de la homeostasis y la vigilancia genómica. La patología ocurre cuando estas agregaciones mutan, se alteran o se desregulan, como en el caso de las leucemias. En esta diapositiva podemos ver el proceso completo de su formación y maduración. Todo comienza en el núcleolo, donde se transcriben los ARN ribosomales, rRNA el 35S que dará origen a los 18S, 5.8S y 28S rRNA, y el 5S que se transcribe por separado. Estos rRNA se ensamblan con proteínas ribosomales para formar las subunidades pre-40S y pre-60S, que posteriormente pasan al nucleoplasma y luego son exportadas al citoplasma a través de los poros nucleares. Una vez en el citoplasma, se ensamblan definitivamente en ribosomas funcionales 80S, formados por las subunidades 60S y 40S. Este proceso es un excelente ejemplo de una agregación intracelular altamente regulada y fisiológica,
donde se forman complejos estables y funcionales a partir de ARN y proteínas. Este contraste con las acumulaciones patológicas que vimos antes, como hemosiderina, lipofuscina o partículas de tatuaje, nos permite entender que el contexto, la función y el control celular son los elementos clave para distinguir entre una agregación normal y una anómala. Los exosomas son vesículas extracelulares de pequeño tamaño, que se originan en compartimentos intracelulares llamados endosomas multivesiculares. Aunque su destino final es el exterior de la célula, su formación y ensamblaje ocurren intracelularmente, y por eso los consideramos dentro de estas agregaciones organizadas. Estas vesículas tienen una composición altamente compleja e irregulada. Como muestra el esquema en pantalla, un exosoma está formado por lípidos estructurales como colesterol, esfingomielina y fosfatidilserina, proteínas de membrana como las tetraspaninas, CD9, CD63, CD81, integrinas y moléculas de adhesión. Y en su interior, contiene una mezcla de proteínas citosólicas, enzimas y ácidos nucleicos, como ARN mensajeros y microARN. ¿Y para qué sirve todo esto? Los exosomas cumplen funciones clave en la comunicación intercelular, transfiriendo contenido molecular de una célula a otra. Esto tiene implicancias en procesos fisiológicos como la inmunorregulación y la reparación tisular, pero también en contextos patológicos, como la metástasis tumoral, la neurodegeneración o la resistencia a fármacos. A diferencia de las acumulaciones patológicas, que reflejan fallas en degradación o exceso de sustancias, los exosomas representan un sistema de empaquetamiento y exportación eficiente, altamente regulado, que la célula usa para influir en su entorno. La amiloidosis no es una enfermedad única, sino un conjunto de trastornos raros caracterizados por la acumulación extracelular de proteínas mal plegadas que forman fibrillas insolubles. Estas fibrillas alteran la arquitectura y función de los tejidos, provocando daño multisistémico. En la imagen de la izquierda se explica cómo ocurre este proceso. Una proteína normalmente plegada pierde su conformación y entra en un estado desplegado. Si no es degradada adecuadamente, puede formar oligómeros tóxicos o adoptar una estructura plegada anormal, que se organiza en fibrillas amiloides. Estas fibrillas no solo son insolubles, sino también resistentes a la degradación, lo que favorece su depósito crónico en el espacio extracelular. A la derecha vemos ejemplos histológicos de tejidos afectados por amiloide, teñidos con rojo Congo, técnica clásica que revela estas fibrillas bajo luz polarizada con una birrefringencia verde manzana característica. Más de 30 proteínas distintas pueden estar involucradas en diferentes tipos de amiloidosis. Un ejemplo clínico importante es la amiloidosis por transtiretina, TTR, una proteína codificada por un gen ubicado en el cromosoma 18. Las formas mutadas o incluso la proteína normal en ancianos pueden formar depósitos en el corazón, sistema nervioso o riñones. Lo que hace tan compleja esta condición es que los síntomas varían según el órgano afectado, desde neuropatías periféricas hasta insuficiencia cardíaca o síndrome nefrótico. Este ejemplo nos muestra que las agregaciones proteicas no solo ocurren dentro de las células, sino que también pueden extenderse al espacio extracelular, generando enfermedades crónicas y a menudo infradiagnosticadas. Por el día de hoy estamos listos. Espero haya sido de su agrado la clase de acumulaciones intracelulares. Nos vemos a la próxima.